Hola, esta es la Escuela Bíblica Dominical Bautista de Huentitán el Alto. Mi nombre es Rebeca Hernández. Vamos a dar inicio con una oración. Gracias te damos, Padre bendito, por la oportunidad de tener este estudio en este día que celebramos tu nombre. Gracias por la bendición de poder entrar al Evangelio de Mateo y avanzar en este registro, en esta parte de la Biblia que tú nos has dejado para nuestro aprendizaje. Te pedimos tu guía, tu dirección para tener el aprendizaje del día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos trabajando, bueno, antes de todo vamos a cantar un himno. Este himno tiene relación con el tema de hoy, que vamos a hablar de Juan el Bautista, y habla precisamente de llamar al arrepentimiento, o sea, él hace un llamamiento al arrepentimiento. Entonces, un himno que habla del arrepentimiento y confesión es este, dilo a Cristo, es el 281, y dice así, ok, un momento, ok, acá, listo, dice así, está. Dice, cuando estás cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estás de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rugen huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Se acrecienta en torno a la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Canto hermoso para la fidelidad y buscar a Cristo aún en las dificultades. Estamos trabajando con el material de la Biblia, libro por libro, y pues en nuestra escuela de aquí, Huentitán el Alto, donde vivo, estamos ya en el libro de Mateo, en el Evangelio, en su primera unidad, que se titula Los inicios del reino. En el primer estudio que incluye esta unidad es el estudio 27, que se titula El Hijo de Dios y su reino, y su versículo clave está en Mateo 16, 15, 16, que dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Perdón, el estudio de la semana pasada fue el 28, que se titula Nacimiento y niñez de Jesús, el Rey del Reino. Aquí el versículo clave se encuentra en Mateo 1, 21, que dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el estudio 29, que se titula Ministerio y mensaje de Juan el Bautista. La parte interesante de este es que se está sacando como una especie de extracto donde se habla en especial de Juan el Bautista, y esto incluye que veamos el capítulo 3 con solo los versículos del 1 al 12, y luego brincamos al 11 con versículos del 7 al 15, y el último es 14 capítulo con versículos del 1 al 12. Esto es para abarcar la historia específicamente de Juan. El versículo clave, que también es el que quisiéramos memorizar, está en Mateo 3:2, que dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos la verdad central de esta lección, que dice que el ministerio y el mensaje de Juan el Bautista prepararon el camino para el establecimiento del reino de los cielos en la tierra por medio de Jesús. Y tenemos unas metas de enseñanza-aprendizaje, que es demostrar como alumno que conoces los preparativos para el principio del ministerio de Jesús, y demostrar también tu actitud sobre prepararte para participar en el reino de Jesús hoy en día. En el bosquejo para este estudio panorámico, que estamos siempre optando por verlo más panorámico que extractadito como los puntos de la lección, tiene tres puntos que son basados en la misma material del maestro, de la lección del estudio del maestro. Dice el primer punto, el ministerio de Juan el Bautista. En el segundo punto, el mensaje de Juan el Bautista. Y en el tercer punto, la muerte de Juan el Bautista. Por eso estamos hablando que vamos a hablar solo de este personaje, y vamos a iniciar ahora con el ministerio de Juan el Bautista. Lo que sí, de una vez mencionarles que vamos a ver en este punto los 6 primeros versículos del capítulo 3, y luego nos vamos a brincar al capítulo 11, del 7 al 15, para hacer un complemento de este énfasis del ministerio. Vamos a leer el pasaje, que está titulado, yo creo que vamos a tener que hacer un pequeño ajuste momentáneo aquí, exacto, ahí que nos deje ver, porque ya está demasiado alto. Dice entonces Mateo 3, del 1 al 6. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salían a él a Jerusalén de toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y vamos ahora al capítulo 11, del 7 al 15. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él.
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Tenemos entonces dos porciones. En esta primera parte estamos observando cómo Mateo conecta los acontecimientos de la última lección que vimos, luego de que Jesús está ya viviendo en Nazaret, luego de que Jesús estuvo ya en Nazaret. Entonces conecta eso, dice, en aquellos días, pero hay un periodo largo, pero más o menos se proyecta como que fueron de 20 a 25 años, que el Señor Jesús ya queda establecido ahí en Nazaret y entonces estos acontecimientos se están presentando. Igual no se logra descubrir completo, pero bueno, vamos a hacer este es un comentario de Albert Barnes. Dice que en aquellos días, los días a los que se hace referencia aquí no pueden ser los mencionados en el capítulo anterior, porque Juan era solo 6 meses mayor que Cristo. Tal vez Mateo quiso abarcar en su narración todo el tiempo que Jesús vivió en Nazaret, y el significado es: en aquellos días, mientras Jesús todavía vivía en Nazaret, Juan comenzó a predicar. Entonces, en otro comentario estaba observando precisamente esa referencia de que serían alrededor de 20 a 25 años. Pero bueno, vamos a tomar en cuenta precisamente esta parte. Entonces Juan el Bautista aparece en la escena. Bueno, ¿por qué menciono solo esta parte de frase? Bueno, porque Albert Barnes nos hace una mención de Juan el Bautista, que también lo podría llamarse Juan el Bautizador, llamado así por su oficio principal, el de bautizar, como oficio principal. Dice, el bautismo o la aplicación de agua era un rito bien conocido por los judíos y practicado cuando admitían a los prosélitos en su religión provenientes del paganismo. Esta referencia la hace Albert Barnes, pero tomada de Lightfoot, que es otro comentarista, teólogo, podríamos decir hasta historiador, cristiano, que conoce de las costumbres que se tenían en aquel entonces. Entonces tenemos que esto ya era bien conocido por ellos. También estaba leyendo, por otro lado, que una de las cosas que están ahora admirados, sorprendidos, porque como ellos bautizaban a los que eran prosélitos para hacerse judíos, no estaban acostumbrados a ser bautizados como judíos, propiamente para algo, en este caso. Pero bueno, dice, Juan predicaba en el desierto de Judea. Aquí en la parte de este dato, estaba viendo de Albert Barnes, dice que su predicación, dice, la palabra traducida predicar, significa proclamar a la manera de un pregonero público. Hacer proclamación. Los discursos registrados en el Nuevo Testamento son en su mayoría breves. A veces consisten solamente en una sola oración. Eran proclamaciones públicas de alguna gran verdad. Tales parecen haber sido los discursos de Juan, llamando a la gente al arrepentimiento. Y pues está fácil de poderla identificar esta frase, porque él decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese era su pregón. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Imaginémoslo haciendo algo en este sentido. La Biblia menciona que en el desierto de Judá, bueno, esta es la región de Judá, y en la parte donde menciona que es en el río Jordán. Entonces fíjense que aunque no es esta mención, señalamiento en rojo, que específicamente para mencionar que ahí era donde Juan estaba bautizando, lo que sí nos dice es que es esa ubicación en donde está terminando el mar y empezando el río. En este punto de aquí es donde está. Y es una de las imágenes que encontré con referencia al desierto de Judea, en el desierto de Judá o de Judea. Entonces esta sería una escena de lo acercado que él estaba en cuanto a la imagen, al lugar en donde él estaba acostumbrado a predicar, a estar allá. Tenemos algo más sobre Albert Barnes, nada más que ahora sí voy a bajar para ver esta parte. Dice, en el desierto de Judea.
Este país estaba situado a lo largo del Jordán y el Mar Muerto, al este de Jerusalén. La palabra traducida como desierto no denota, como entre nosotros, un lugar de bosques ilimitados, completamente desprovisto de habitantes, sino un país montañoso, áspero y escasamente poblado, cubierto en una extensión considerable de bosques y rocas, y más adecuado para el pastoreo que para la labranza. Entonces sí se asemejaría mucho más con la parte del desierto así árido que vimos hace un momento. Esta sería la parte. Entonces Juan llamaba al arrepentimiento para preparar el corazón de la gente. Esa era su predicación, preparar el corazón de la gente. Aquí tenemos también otro dato que nos dice arrepentíos, era parte del pregón, ¿no? Dice el arrepentimiento implica dolor por las ofensas pasadas, un profundo sentido de la maldad del pecado cometido contra Dios y un propósito pleno de apartarse de la transgresión y llevar una vida santa. Un verdadero penitente siente dolor por el pecado, no solo porque es ruinoso para el alma, sino principalmente porque es una ofensa contra Dios y es esa cosa abominable que Él odia. Esa es la parte entonces de el arrepentimiento, es tener una mente clara con referencia al pecado y decir no más, no más. Adelante vamos con Isaías. Isaías habló de Juan como el mensajero de la venida de Jesús. Entonces, el mensajero de esa venida de Jesús. Miren, ahora tenemos más visible esta. Esta es la parte también de Albert Barnes. Dice, este pasaje está tomado de Isaías 43. Aquí se dice que fue pronunciado en referencia a Juan, el precursor de Cristo. El lenguaje es tal como era familiar para los judíos y tal como lo entenderían. Se pronunció al principio con referencia al regreso de la cautividad en Babilonia. Dice, en lo que se refiere a Juan, el pasaje significa que él fue enviado para eliminar obstrucciones y preparar al pueblo para la venida del Mesías como un heraldo que va delante de un ejército en marcha para hacer preparativos para su llegada. Imagínense una delegación, ¿verdad? Ya viene entonces a preparar todo. Vamos a leer entonces Isaías 43, dice, voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Este hecho de soledad precisamente es la parte del desierto, a nuestro Dios. Y seguimos entonces con Juan. Juan vestía pelo de camello y cinto de cuero, comía langostas y miel silvestre. Estos datos de alguna manera lo identificaban porque son característicos no comunes, característicos de personas muy limitadas. Por ejemplo, dice Albert Barnes, su vestido de pelo de camello era su ropa. No se trata de pelo fino del camello del que se hace nuestra elegante tela llamada camelet, ni del material más elegante traído de las Indias orientales bajo el nombre de pelo de camello, sino del pelo largo y peludo del camello, del que se hace una tela barata y vasta, que todavía usan las clases más pobres de Oriente y los monjes. Este vestido de pelo de camello y un cinturón de cuero, al parecer, era la vestimenta común de los profetas. De hecho, esta es la imagen que encontré en internet, con precisamente era la referencia a Juan el Bautista con la forma del pelo de camello y un cinturón de cuero. Esta sería la apariencia. Y lo que encontré, fíjense que estos son precisamente langostas. Son como chapulines, pero el tamaño es un poco mayor. Y esta podría ser la miel silvestre con todo y la cera que lo contiene, la miel ahí que lo contiene. Y en el comentario de Albert Barnes tengo algunos detalles de esta comida que nos dice que su comida eran langostas, es decir, su alimento. Hace rato nos mostró su ropa, ahora nos muestra su alimento. Dice que estas constituían el alimento de la gente común. Entre los griegos, la gente más vil solía comerla, o sea, más baja, más vil, ¿no?
Y el hecho de que Juan se alimentara de ellas es significativo de su gran pobreza y vida humilde. Dice que las langostas son insectos voladores y son de varias clases. Las langostas verdes miden aproximadamente 2 pulgadas de largo y aproximadamente el grosor de un dedo de hombre. Dice que luego la langosta marrón común mide aproximadamente 3 pulgadas de largo. Ahorita precisamente no tengo claro cuál sería la referencia de medidas, pero pues ustedes ya podrían con esta referencia hacer eso. Pero imagínense lo gruesito de un dedito, así era uno de estas langostas, un chapulín. Entonces esa apariencia del platillo pues ya estaba sazonado ahí, ¿no? Para poder hacer un platillo delicioso para quienes lo disfrutan. Dice, la gente llegaba a Juan al río Jordán desde Jerusalén, toda la región de Judea y sus alrededores. Jerusalén es una ciudad, Judea, toda la provincia y los alrededores. Vamos a entender, zona metropolitana de, bueno, pero pues esto es una provincia, ¿verdad? No es más allá de esa provincia. En la referencia de Jameson, Fawcett y Brown nos dice que entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Esta es la referencia donde nos especifica un poquito mejor qué alrededores. Dice, desde el centro metropolitano hasta los extremos de la provincia de Judea, el clamor de este gran predicador del arrepentimiento y heraldo del Mesías que se acercaba atrajo a multitudes y penitentes y ansiosos expectantes. Haciendo entonces énfasis con relación a que ellos estaban expectantes porque no era común hacer bautismo específicamente para judíos. Y Juan estaba bautizando para demostrar el arrepentimiento. Esta sería la región, nuevamente en la región en donde está situado este grupo de personas. Menciona Jerusalén, que sería este punto de aquí. Toda esta es la región de Judea. Si ustedes se fijan cómo sí alcanza a abarcar parte del río Jordán, entonces estaríamos hablando tanto del oriente como del este como del oeste, ¿no? Del río y del río Jordán. Y esta es una de las escenas que pude encontrar con referencia al río Jordán, en donde podría estar, donde habría muchas aguas. En otro de los textos nos dice que en Enón había muchas aguas porque tenía necesidad de sumergirse. Estamos hablando entonces de una región agradable por el hecho de que había mucha agua, más bien vegetada, ¿no? La zona. Entonces en esta acción dice, la gente confesaba sus pecados haciéndose consciente de ellos y preparándose para darle solución. Siempre que yo hablo de este arrepentimiento me viene a la mente en nuestro carretón de la basura. Para quienes no son de este lugar, estamos acostumbrados a que cada mañana, bueno, casi diario, hay veces que es diario, nosotros sacamos nuestra basura a la parte de afuera de nuestra casa y pasa un camión con personas con una campana que está sonando constantemente alertándonos de que ya viene, y todo el mundo sacamos nuestro montón de bolsas, porque casi eso es nuestra costumbre, bolsa de nylon, plástico, tener ahí la basura para que sea más accesible, que la toman y la echan al camión. Y es una de las costumbres que tenemos acá. Entonces siempre me viene ese pensamiento a la mente de que se oye ya y la campana del carretón, haciéndonos entender que viene para llevarse nuestra maldad, o sea, nuestra impureza, nuestra maldad. Pero para eso tú tienes, en cuanto escuchas el sonido, dices, ¿cuál basura tengo para ya sacarla y que se la lleven de una vez? Entonces, este hecho de arrepentimiento es hacerte consciente de que tienes basura, que tienes pecado, y entonces lo quieres estar disponiendo allí para que sea tomado y sea llevado. Entonces es una de las cosas que me hace muy asociar con la parte del arrepentimiento. Yo tengo maldad y tengo que sacarla. Reconozco que está allí y la tengo que sacar porque no la quiero. Y se la tienen que llevar, ¿no? En este caso, el perdón de pecados por medio de Jesucristo, su sangre que perdona pecados.
Este es el comentario de Jamieson, Fawcett y Brown. Dice, y fueron bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, probablemente confesándolos en voz alta. Este bautismo fue a la vez un sello público de su necesidad sentida de liberación del pecado, de su expectativa del libertador que vendría y de su disposición a recibirlo cuando apareciera. El bautismo en sí los sorprendió y tenía la intención de sorprenderlos. Estaban bastante familiarizados con el bautismo de los prosélitos del paganismo, pero este bautismo de los judíos mismos era bastante nuevo y extraño para ellos. Por eso es que la multitud se acercaba, porque estaban haciendo algo novedoso para ellos, extraño, ¿no? Esa es la parte de la razón. Entonces esta sería una de las formas que estaría llevando a cabo Juan, es el bautismo. Miren la fila de personas que estaban viniendo para hacer este bautismo. Aquí me hace recordar que una de las costumbres que nuestro pastor Octavio Gaspar Landero tenía era que usáramos las manos así y con estos dos deditos pulgares nos tapáramos la nariz para evitar que nos entrara el agua cuando ya estábamos haciendo la posición reclinada. Entonces era una de las formas que recuerdo que nos hacía mención. Entonces esas manos me hicieron recordar esa posición. Dice que Juan se encuentra encarcelado por Herodes en Antipas. Entonces ya estamos entrando ahora. Esa fue la acción de Juan allá. Pero ahora ya estamos en el capítulo 11, donde vienen los... Juan está encarcelado. Dice, se encuentra encarcelado por Herodes Antipas. ¿Se acuerdan que Herodes Antipas es gobernador de Galilea y de Perea? Entonces, al parecer, estaba en esta región de Perea, más o menos. Dice en el castillo de Maquero, Maquero o Maqueronte, hay quienes creo que le llaman Maqueronte, dice, según el historiador Josefo. Esta referencia la encontré de alguna forma en un comentario con relación a que es Josefo el que lo especifica. Este sería el palacio, el castillo de Maquerón. Y estas serían las ruinas hoy en día, las formas de las ruinas. Entonces, al parecer, este sería el lugar en donde Juan estaba preso en ese entonces, cuando viene y envía mensajeros a Jesús. Y dice que cuando ellos se iban, después de haber estado trabajando con ellos, dice que Jesús atestigua que el ministerio de Juan es de un genuino profeta. Porque estamos hablando de que no se identificaba él a sí mismo como un profeta, tampoco, él fue claro al decir, no soy yo el Mesías, no soy el que esperamos. Entonces, lo que les dice es, sí es un profeta. La referencia con la que vamos a ver ahora es Zacarías 13:4, dice, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Ese hecho de manto velloso era una costumbre que tenían los profetas, por eso así lo menciona. Nunca más tendrán manto velloso para esta función porque están siendo mentirosos. Entonces, la versión que tengo aquí es la Reina Valera 1960. Pero encontré esta otra versión de Spanish, la Biblia de las Américas. Acuérdense que la tengo como español por el hecho de que la mayor parte de los documentos vienen en inglés, pero de manera gratuita, porque se pueden conseguir en algunas formas en español, pero hay que pagar por ellas y yo no estoy tan feliz pagando. Entonces acepto todo lo gratuito y este es un caso. Y aprovecho el traductor que viene en Google para poder hacer las traducciones que se necesiten, pero está bien en español. Y nos dice el mismo texto, también sucederá aquel día que los profetas se avergonzarán cada uno de su visión cuando profetice y no se vestirán el manto de pelo para engañar. Entonces este manto de pelo que se usaba era característico del profeta. Entonces Juan, al menos esa característica era visible de él, por eso se hace esta referencia. Este es un comentario de Albert Barnes, pero déjenme bajarla aquí, que de hecho no tapa nada. Vamos entonces a devolverla. Dice la siguiente forma.
El hecho de que Juan enviara a Cristo para preguntarle sobre su carácter podría haber llevado a algunos a suponer que era cambiante e inconstante como una caña. En un tiempo había reconocido que él era el Mesías, que era el Mesías, y ahora, estando en prisión y enviándole a preguntarle sobre el hecho, podrían haber supuesto que no tenía firmeza ni principios fijos. Al hacerle esta pregunta, Jesús declaró que a pesar de esta apariencia, porque es solo una apariencia, ese no era el carácter de Juan. Entonces les hace claro a que aunque la apariencia pudiera dar esta relación con una caña, y de hecho el comentario estaba más completo, donde menciona que esa caña pues hace más fácil que el viento la mueva porque son altas, muy, muy altas. Entonces la mueva conforme la va moviendo, la menea mucho, la bate. Y esa sería como la característica. En un momento está Juan, en otro momento no está convencido, en un momento está convencido y no. Pero le dicen, no, no es ese el carácter, aunque aparente a ser así. Entonces no se sabe exactamente cuál fue la razón de que Juan enviara mensajeros, pero no nos hace saber que tuviera una incertidumbre de eso. No es exactamente esa la forma que explica. Dice Jesús, de hecho no la atestigua así. Jesús asegura que Isaías habló de Juan y lo ratificó Malaquías. La parte que sorprende es que la referencia la encontramos básicamente en Malaquías, pero en realidad primero la habló Isaías. Entonces, como ya vimos la de Isaías, ahora vamos a ver cómo es que la ratifica Malaquías 3:1. Dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces Jehová mismo viene y están viendo lo de el envío de un mensajero delante de él. Esta sería entonces la referencia, déjenme ver allí. Seguimos. Jesús habla de aquellos que vinieron a escuchar a Juan. Esos que vinieron a escuchar a Juan, en este pasaje Jesús los relata, dice que como que estuvieran amontonándose, ¿no? Entonces, miren, si se alcanza a leer, dice, y desde los días de Juan, donde hace mención, dice, es decir, desde los días en que Juan comenzó a predicar, no se sabe cuánto tiempo duró esto, pero probablemente no fue más de un año. Nuestro Salvador aquí simplemente declara un hecho. Él dice que había una gran afluencia y una multitud que se apretujaba para escuchar a Juan. Multitudes salieron a escucharlo, como si estuvieran a punto de tomar el reino de los cielos por la fuerza. De alguna manera lo que hace Albert Barnes, que es el que comenta, es que como cuando están forcejeando para tomar una ciudad y entonces están viendo cómo cae el muro, por ejemplo, o como ya viendo que ya se está moviendo y que la gente entonces lo empuja para entonces lograr entrar y apoderarse pues del botín y de tomar ya esa ciudad. Entonces de alguna manera él dice, están así, con esa fuerza entrando, pero la parte que hace el enfoque de Albert Barnes es que no tanto por querer entrar al reino, sino por la manera expectativa de querer saber como multitud qué está pasando. Quiero verlo, pero hacían esa actitud de apresuramiento, de forcejeo, como dice, apretujaban para entrar. Entonces daban esa apariencia de querer tomarlo por la fuerza, pero solo apariencia, para el parecer solo apariencia, porque no todos estaban entendiendo bien de qué se trataba ese arrepentimiento para el reino que viene. Dice, Jesús asegura que Juan era el Elías que tenía que venir antes de su llegada a la tierra. Entonces, por sí, él antes que él. La parte de Malaquías 4, 5 y 6 nos dice, aquí yo envío a el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres,
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta sería la referencia precisamente de que era necesaria la presencia de Elías. Aquí lo que hace Albert Barnes, creo que nada más dice que es una palabrita que se está escondiendo, dice, el profeta Malaquías en 4, 5 y 6 predijo que Elías sería enviado antes de la venida del Mesías para preparar el camino para él. Con esto evidentemente se quería decir no que él aparecería en persona, sino que alguien aparecería con un parecido sorprendente a él. Y como lo expresa Lucas 1:17, dice, en el espíritu y poder de Elías. Entonces la semejanza era más que apariencia o la persona exactamente, era la relación, porque así se vestía Elías de la manera que ahora lo está haciendo Juan. Tenía la vestimenta y tenía el alimento, las dos cosas, y era profeta, Ok, avanzamos ahora al punto número 2. El punto número 2 es el mensaje de Juan el Bautista. Este mensaje de Juan el Bautista lo que tiene es que viene de la primera parte de que leíamos del capítulo 3. Esa es la parte que nos hace regresar un poquito para este mensaje. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, mas es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y lo quemará y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí lo que tenemos es que Juan sabía quiénes eran los fariseos y los saduceos, pero fíjense que de pronto sí, creo que sí tengo algo referente a ellos. Sí lo logré incluir. Este es el comentario de Albert Barnes. Saqué un extracto pequeñito, dice, de los fariseos y saduceos. Los judíos estaban divididos en 3 grandes sectas. Los fariseos, los saduceos y los esenios, pero yo solo menciono los 2 primeros. En el punto 1 voy a mencionar a los fariseos, dicen, la secta más numerosa y rica de los judíos. En general era una clase de hombres corruptos, hipócritas, altivos, que buscaban cargos. Y luego en el punto 2 dice, se supone que los saduceos tomaron su nombre de Sadoc, que floreció unos 260 años antes de la era cristiana. Era mucho menos numeroso que los fariseos por su falta de números, pero su falta de números se compensaba en cierto grado con su riqueza y posición en la sociedad. Aunque por lo general no buscaban un cargo, varios de ellos fueron promovidos al sumo sacerdocio. Este es el detalle. De alguna manera se me queda en la mente que una de las posiciones era en el mismo templo como sumos sacerdotes, y en el caso de los fariseos nada más eran practicantes, no tenían el puesto en sí, no, aunque lo buscaban, ¿no? Pero era muy, ¿qué dice? Corruptos, hipócritas, altivos y buscando nada más cargos. Estas características Juan ya las sabía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, Juan acusa a los fariseos y a los saduceos de envenenar a la nación, por eso les llama víboras, ¿no? Vamos a ver el comentario que nos hace Albert Barnes. Dice, oh generación de víboras, dice, generación de víboras, expresando la influencia mortal de ambas sectas por igual sobre la comunidad. Aunque sus principios y espíritus religiosos eran mutuamente y completamente antagónicos, el severo profeta acusa a ambos por igual de ser los envenenadores
de los principios religiosos de la nación. Una de las principales características de diferencia es que los fariseos sí creían en las cosas sobrenaturales y en el caso de los saduceos no. De hecho decía que como tomaron su nombre de Sadoc, ¿no? Saduceo, Sadoc, y él era seguidor de otro personaje que cuando está aprendiendo su mensaje, su enseñanza, él decía que no, como que no había más allá de la muerte ninguna existencia más. Entonces todo lo limita a la vida en la tierra y de ahí es donde desarrolla una de las cosas más enfatizando nada espiritual, o sea, no acepta nada espiritual, pero es una forma equivocada de haber entendido el mensaje del maestro al que seguía, Sadoc. Pero bueno, de ahí todos se desarrollaron de Sadoc. Dice, la hipocresía no tiene cabida en el reino de los cielos. Esa es la parte que yo quería resaltar. Entonces volvemos otra vez de que en los saduceos, esta es la parte que quise resaltar ahora, sacando solo lo de los saduceos. Dice que entonces, esta parte dice, su nombre deriva de la palabra hebrea parish, que significa apartar o separar, porque se apartaban del resto de sus compatriotas y profesaban una especial severidad en la religión. Pero repito, en general era una clase de hombres corruptos, hipócritas, que buscaban cargos y eran altivos. Entonces esta es la referencia que hace Albert Barnes de ellos. Entonces no había lugar para la hipocresía. En su predicación y su mensaje, el arrepentimiento genuino da fruto mostrando el cambio de pensamiento respecto al pecado. De hecho, ese es el sentido, significado del arrepentimiento. Cambias tu pensamiento respecto al pecado. Esa es la parte que se enfatiza aquí. Dice, produzcan pues frutos. La verdadera lectura es claramente fruto, o sea, como singular. Frutos aptos para el arrepentimiento, es decir, frutos que sean propios de un verdadero penitente. Juan, dotado ahora de un conocimiento del corazón humano, como un verdadero ministro de justicia y amante de las almas, aquí les indica cómo evidenciar y llevar a cabo su arrepentimiento, suponiendo que sea genuino. Y en los versículos siguientes les advierte del peligro que corren en caso de que no lo sea, porque va a venir el que viene detrás de Juan y dice que hará la limpieza de su era, ¿no? Dice entonces, el arrepentimiento en sí mismo no tiene mérito, solo sirve para voltear hacia el que tiene el poder para perdonar los pecados, es decir, Jesús. Entonces, entregarlos, esa es la parte de que tiene que ver el arrepentimiento, simplemente reconocerlos y entregarlos para que el que puede perdonarlos los elimine. Lo que hacía referencia al carretón de la basura. Entregárselos para que él se los lleve. Él se encarga de llevárselos. Simplemente reconocer que los tengo no es en sí nada valioso, simplemente sacarlos para que ya sean desaparecidos, vamos. Dice en Hechos 3, del 7 al 12, versículo 4, parece que estoy equivocada con la cita, pero es Hechos 3, 4, vamos a verlo así, dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces aquí sí va a ser, porque lo que hago yo siempre es una copiar y pegar, ¿no? Entonces es probable que ni sea el capítulo 3, pero sí va a ser en Hechos y un versículo 4. Igual, una disculpa por el error, porque no lo había reconocido hasta ahora que veo que esta es la cita que estamos leyendo. Por un lado el capítulo inicial, pero bueno, ya algo nos acerca sabiendo que es un versículo 4 en Hechos. Ok, vamos a Albert Barnes. Dice, desatar, esta parte me pareció muy interesante, porque precisamente habla de desatar, no soy digno de desatar las carreras o llevar el calzado. Entonces encontré esta parte de Albert Barnes. Les había dicho que me gusta Albert Barnes porque nos hace comentarios de usos y costumbres.
Dice, desatar y atar las sandalias en tales ocasiones era antiguamente la tarea de los siervos más humildes. La expresión en este lugar, por tanto, denota gran humildad, y Juan dice que él no era digno de ser siervo de aquel que vendría después de él. Entonces esta parte es que ni siquiera la humildad con la que se hace esa función decía soy digno para hacerla. Y luego hace mención ya la parte que era importante. Dice, os bautizará, enviará sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es representado frecuentemente como derramado sobre su pueblo. El bautismo del Espíritu Santo es, por lo tanto, lo mismo que el envío de sus influencias para convertir, purificar y guiar el alma. Estas serían entonces las características de ese espíritu que se estaría recibiendo. Viene para convertir, cambiar, modificar, purificar y guiar. Entonces, después del cambio, la pureza que hace, el tiempo adelante, purificar, guiar. Dice, Jesús exhibe la condición real de cada persona y hace la separación destinada para cada uno. Dice, este que viene detrás de mí, estamos hablando que es Jesús, él va a hacer clara o evidenciar la realidad del corazón. Cada persona tiene una realidad de fe, de aceptación. Y lo que hace es que él va a decir, nada más viene para identificar lo que ya hay en cada corazón. O sea, que en realidad no hay una evidencia en sí de que él vaya a convencer en realidad, porque el Espíritu Santo sí hace eso, pero hay una disposición ya del corazón a decir, sí estoy dispuesto a esta verdad, y otra de que no, aunque me la dijeran, o aunque la sé, o aunque me la han venido contando, no me convence, no la acepto, no la quiero. Y lo único que viene en todo caso a hacer es a descubrir y decir esto para acá o esto para acá. Esa es la parte de la acción del Señor Jesús. Dice Juan 3 del 17 al 20, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Lo que decíamos, su realidad está allí. Lo único que hace es que mejor no me acerco a la luz para que no se descubra mi realidad, esa maldad que ya hay. No viene él a condenar, sino a descubrir lo que ya hay. Y la parte que lo describe aquí Albert Barnes es el comentario que encontramos aquí, dice, su aventador está en la mano, dice, la palabra que se usa aquí y que se traduce como ventilador, porque así se traduce como fan en inglés, dice, significa en cambio, una pala para aventar, lanzar como trinche, un trinche. Dice, se usaba para arrojar el grano después de ser trillado al aire, para que el viento pudiera llevarse la paja. Este modo de separar el grano de la paja todavía se practica en Oriente. No es probable que el aventador, como se usa el término ahora, fuera conocido por los orientales como un instrumento para limpiar el grano. De hecho, estaba leyendo también de que otra manera acostumbrada era que los bueyes, los bueyes pisaban el grano en lo que era una era que era como una especie de, pues yo diría como circunferencia, donde ahí echaban el trigo. De hecho, cuando vimos a los egipcios, ahí se veían un poquito las imágenes de toros caminando en el trigo. Entonces lo que hacen es pisarlo para que se pueda separar la parte de la capita del trigo y entonces, o del granito de la hoja, ¿no? Porque sí hay integral, ¿no? Viene con cascarita integral. Entonces aquí eso es lo que dice, pero la otra es que también habría unas como planchas, dijéramos, que cortan y aprietan el trigo, que esta sería más mecánica la forma, cortan y aprietan. Entonces
es una forma más rápida de poder separar el trigo, el trigo. Esta sería entonces la idea que nos da y así es como estaría haciendo la acción de aventar. Dice, al recibir a Jesús se recibe al Espíritu Santo en garantía. Lo que estaba profetizando es como lo que ocurre ya hoy en día para todos los que ya estamos entendiendo este mensaje después de que ocurrió. En aquel entonces estaba por ocurrir, porque está apenas el Señor Jesús llegando a iniciar un ministerio, y nosotros ya lo vivimos. Entonces nosotros podemos concretar que al recibir a Jesús se recibe al Espíritu Santo en garantía. Hay una garantía. ¿Y cuál es la garantía? Bueno, Efesios 1, 13 y 14 nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La parte de las arras nos es familiar por las bodas, ¿no? Que nos entregan un montón de moneditas y dice que es un símbolo de que yo voy a proveerte, ¿no? Le dice el esposo a la esposa, yo voy a proveerte. Entonces aquí las arras tienen una garantía de que estarás en posesión de eso, que ya este es el símbolo de que lo adquiriste. Es un símbolo que nos dice ya tienes asegurado esa pertenencia, esa herencia. Albert Barnes nos dice que ser bautizado con el Espíritu Santo significa que el Mesías enviaría sobre el mundo una influencia mucho más poderosa y potente que la que había acompañado a la predicación de Juan. Muchos más serían convertidos, se produciría un cambio poderoso. Su ministerio no afectaría solamente la vida externa, sino también el corazón, los motivos, el alma, y produciría cambios rápidos y permanentes en la vida de las personas. De hecho, el Espíritu Santo es el que asegura la transformación, la fe, y hace que las cosas que parecieran imposibles sucedan. Eso de llegar a tener la fe, ese es el poder. Por eso es que hace posible esto, cuando habla de que nos va a convertir de un corazón de piedra a un corazón de carne, y que podrá escribir la ley en nuestros corazones. Es gracias al Espíritu Santo que nos hace vivir la ley que Cristo, que Dios quería, para dándole a su pueblo, nos hace vivir la ley de Él en el corazón de manera natural, no como una lucha, sino como una consecuencia de esa transformación, que es la parte emocionante, que no nos hace sufrirla por luchar por ella, sino que nos hace gozarla como consecuencia. Y yo lo veo más como gozarla. Y disfrutas hacer las obras y la ley que Él pedía, porque Él mismo te lo está permitiendo hacer, el poder para hacerlo, por la transformación que ha hecho en tu vida, en tu corazón, en tus pensamientos. En el punto 3 dice la muerte de Juan el Bautista, Mateo 14 del 1 al 12. Vamos a ver este texto, dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Y cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Esta parte se me hace tan conmovedora por lo que resulta después de que Juan muere,
del Señor Jesucristo ahora empieza a hacer los pregones que Juan hacía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, continúa ese ministerio de proclamación. Pero en el relato que leímos, pues tenemos que Juan tenía el ministerio de llamar al arrepentimiento, y eso lo llevó a la cárcel del rey Herodes Antipas. Ya vimos en qué lugar era donde se encontraba. De hecho, este es el comentario de Albert Barnes, perdón, de Jameson Fawcett Brown. Dice: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, en esta última cláusula tenemos un hecho importante, que solo se menciona aquí, que muestra cuán completa fue la fidelidad del Bautista a su oyente real, y cuán fuertes deben haber sido las obras de la conciencia en ese esclavo de la pasión, cuando, a pesar de tanta franqueza, hizo muchas cosas y oía de buena gana a Juan. Esta parte entonces entendemos que él era, pues sí, inclinado por la pasión por Herodías. No hizo caso de que no era su derecho tenerla, porque ya estaba casada con su hermano, pero lo abandona, nada más lo abandona. Dicen que lo abandona, no sé si anoté eso, le pide que la abandone, y él dice que, bueno, creo que sí lo tengo, déjenme ver. Bueno, continúa Albert Barnes, déjenme ver si Jameson Fawcett Brown dice: añadió además esto sobre todo, que encerró a Juan en la cárcel. Sin embargo, este encarcelamiento de Juan no tuvo lugar hasta algún tiempo después de esto, y se registra aquí simplemente porque el evangelista no tenía la intención de recurrir a su historia hasta que tuviera la oportunidad de relatar el mensaje que envió a Jesús desde su prisión en Maqueronte. Miren cómo aquí ya nos da ahora sí la forma más alargada, ¿no? Maqueronte. Es como una variante, pero es el mismo lugar. Y también está hablando de otra fuente que también da en el mismo punto donde se encontraba. Entonces aquí lo que nos menciona es que esta parte que estamos escuchando del relato que Mateo hace es parte de lo que hubiera estado ocurriendo en aquel momento donde vimos que está en el capítulo 11 enviando mensajeros a Jesús para preguntarle. En ese tiempo está, entonces él lo vuelve a traer acá, a esta parte del relato, solo por la importancia que tiene de por qué para Herodes era Jesús así como sorprendente. ¿Qué está pasando? Pues si ese Juan, eso es lo que debe estar pasando, Juan el que yo mandé matar, ¿no? Entonces dice que Juan declaró abiertamente, vamos a ver este relato, abiertamente la condición ilícita del rey, quien tenía a Herodías, la mujer de su hermano Felipe Boeto. Boeto sería una de las identificaciones, ¿sí? Era un Herodes también, Herodes él. Esta es la parte que les decía, este sí es un relato que nos hace Jameson Fawcett Brown, es más histórico. Dice: por el amor de Herodías, dice, ella era la nieta de Herodes el Grande, la esposa de su hermano Felipe, y por lo tanto la sobrina de ambos. La propia esposa de Herodes Antipas era hija de Aretas, rey de Arabia, pero convenció a Herodías, la esposa de su medio hermano Felipe, de que abandonara a su marido y viviera con él, con la condición, dice Josefo en Antigüedades, esta es la cita, de que repudiara a su propia esposa, lo que lo involucró luego en la guerra con Aretas, quien lo derrotó totalmente y destruyó su ejército, de cuyos efectos nunca pudo recuperarse. Entonces, la parte curiosa es que Herodes es una familia que tiene 3 hermanos que luego se dispersaron, pero de diferentes madres. Entonces esta es otra de las descendientes, pero nietas, ¿no? Entonces debía haber otro hermano que tuvo esta hija, y luego viene a ser ¿cómo la mencionan aquí? Su sobrina, porque si eran
todos hermanos y esta es la hija, su sobrina. Bueno, pues se casa con uno, pero luego él le dice, déjalo y vente. Pero entonces la promesa es, voy a repudiar a la que es mi esposa. Pero como tenía esa alianza con este Aretas, entonces esto le disgusta a Aretas y Aretas viene y hace guerra y lo derrota, dice, totalmente y destruye su ejército y de esa destrucción que hace Aretas a Herodes no lo pudo recuperar porque fue bastante dura. Entonces, si te fijan, ¿qué decíamos? El amante de la pasión o inclinado a la pasión que decía la otra narración. Tenemos entonces que Herodes se compromete a darle lo que pida a la hija de Herodías y se entristece por el pedido. Sí se entristece. Dice en este caso Jamieson Fawcett Brown, dice, aquellos a quienes la pasión y el lujo han destruido el dominio de sí mismos dirían y harán en un momento caprichoso lo que en sus momentos fríos lamentan amargamente. Entonces, arrebatados dicen, pero luego ya saben que en otros momentos estarían lamentando, por eso se entristecen. Y ahora nos habla de Herodías, esta parte también tiene una frase así especial. Herodías aprovechó la ocasión para deshacerse de Juan el Bautista, porque ella es una mujer de pasión también, porque ella es la que le dice que rechace a la esposa, ella es la que se lo pide como condición. Entonces aquí se habla de ella. Jameson Fawcett Brown dice, las mujeres viciosas son más desvergonzadas y despiadadas que los hombres. La fidelidad del Bautista empañó los placeres de Herodías y esta era una oportunidad demasiado buena para deshacerse de él como para dejarla escapar. Entonces Herodes no se atrevía porque temía al pueblo y luego decía que lo escuchaba de buena gana. Entonces cuando aún lo reprendía. Entonces la que fue más desvergonzada y despiadada fue Herodías. Y no tuvo más remedio el otro porque se había comprometido, juramentado para hacerlo. Muy bien, entonces aquí nos termina lo que es la narración de nuestra clase, pero vamos a ver la tarea. En la parte de la tarea lo que tenemos es esta, denme oportunidad de tenerlo acá para poderlo mover. Dice, de acuerdo con Mateo 3, del 1 al 6, marque con una B la oración verdadera y con una F la oración falsa. Dice, Juan decía que no debían arrepentirse aún, eso es falso. Dice, Juan hacía hincapié en el arrepentimiento inmediato porque el reino se había acercado, verdadero. Juan bautizaba en el río Jordán, verdadero. Juan se vestía con piel de camello y comía miel silvestre, eso es verdadero. Ok, punto número 2. Dice, según Mateo 11, del 9 al 14, ¿qué decía Jesús respecto a la persona de Juan? Fíjense que esta cita las voy a aprovechar acá porque estoy teniendo esas respuestas aquí. Él decía que a un profeta es al que saliste a ver, sí, a un profeta. Y luego dice que envió un mensajero, las tengo con subrayadas aquí, y él va a preparar el camino. Esas serían las características que está mencionando. Entonces vamos adelante, ya nada más para tener las referencias adecuadas. Vamos adelante con el tercero. Dice, resuma el contenido principal del mensaje de Juan según Mateo 3, del 1 al 12. Y igual voy a aprovechar las diapositivas que tenemos acá. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el hecho de confesar sus pecados era algo que estaba ocurriendo allí. Ese es el mensaje en resumen. Y pues ahora sí que ya vieron que vamos a seguir con la parte de las, aplicaciones. La primera de ellas dice el llamado al arrepentimiento. Dice que es importante pensar diferente respecto a nuestro pecado, tener un sentimiento de culpa de manera que nos lleve a buscar la solución en Jesús. Entonces el arrepentimiento es parte del volver hacia Dios, cambiar, porque dicen cambiar de dirección. Si antes ibas por esta donde era maldad, ahora cambias completamente, donde es regresarte a lo bueno que dejaste. El punto número 2 de las aplicaciones, el bautismo de arrepentimiento, ese que hizo Juan. Juan hacía un bautismo de arrepentimiento, no de perdón, sino de arrepentimiento.
Dice, bautizarse no implicaba un cambio en sí mismo, más bien era la evidencia de que la persona había reconocido su pecado y era capaz de confesarlo. Así ahora, luego del arrepentimiento, sigue la fe en Jesús, quien perdona nuestros pecados con su sangre. ¿Qué texto es el que nos recuerda esto? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces estos dos textos nos hacen esta referencia y los dos están en la primera carta de Juan, capítulo creo que 1. Este punto de aplicación 3, bautismo del Espíritu Santo, dice, recibir con fe a Jesús garantiza la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Allí trabaja Él para capacitar y guiar nuestra vida. En la medida que nos relacionemos más y más con Jesús. Entonces el Espíritu Santo trabaja para capacitarnos y guiar nuestra vida. Entonces esta es la parte que Él hace en la presencia que tiene con nosotros. Vamos ahora a la parte de la prueba. ¿Por qué es tan importante la parte de la prueba? Hay una mosquita, una mariposita. Es por el hecho de que debe aplicarse a nuestra vida. Es una forma de aplicarse a nuestra vida, pero nos refiere cosas teóricas también. Por ejemplo, dice, escriba en sus propias palabras lo que dicen los siguientes versículos de Mateo 3 del 9 al 12. Está el 9, el 10, el 11 y el 12, de hecho uno de cada uno. Y acá lo único que tengo es que en las diapositivas, creo que tengo el texto de cada uno de ellos. Que de hecho no, no lo tengo. Ok, lo que hacíamos es que no lo tengo porque les digo que ustedes lo pueden trabajar de manera personal y ya me di cuenta que no lo preparé para que lo pudiéramos seguir. Entonces estoy yéndome muy chueca aquí. A ver, déjenme ubicarme bien esto y lo vamos a hacer para ver mejor. Vámonos entonces aquí, nada más es mencionar. Dice, escriba, aquí sí va a ser, escriba la letra correspondiente en orden alfabético, los pasos para que una persona llegue a formar parte del reino. Aquí lo había resumido en 3 puntos. Está bautizarse, la A, confesión de pecados, llevando una vida ejemplar, recibiendo a Cristo, predicando a otros y arrepintiéndose. Yo me concreté solo a 3 y precisamente son los que yo estaba teniendo aquí. De estos 3, de estos todos que hay, me quedé con 3. El primero es el arrepentimiento. La confesión y el arrepentimiento vienen juntos porque los admites y los declaras. Y la siguiente es recibir a Cristo para perdonar los pecados. Por lo menos esas 3 son las que me quedo. Y luego ya vámonos a la tercera parte. Ok, en la tercera parte lo que tenemos es que dice, escriba 4 actividades en que usted participará en el reino. Por eso les digo que es más personal aquí. Estaría entonces cada uno de nosotros haciendo una lista de que quiero participar en el reino. ¿Qué hacía Juan? De hecho, es una de las cosas que me quedé pensando, bueno, para entender la parte que lo llevó a morir, es que él se comprometió a ser fiel a Dios. Entonces, de hecho, ahora que vamos a ya hacer el cierre, nada más para identificar lo que sigue, que serían las lecturas, que también nos hace una especie de, yo le llamaría collage, por el hecho de que nos vuelve a tener el capítulo 3, nos incluye el capítulo 4, nos lleva al 16 y al 17, son porciones también para el siguiente estudio. Pero entonces lo que nos hace es que vamos a hacer esta énfasis de Juan. Con el canto vamos a hacer un canto, pero primero vamos a orar. Y ese canto que les voy a mencionar en un momento más, lo vamos a identificar. Vamos a orar para terminar la lección. Te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad de conocer el papel de Juan, que fue más que un profeta por el hecho de que estaba haciendo evidencia de que tanto se había prometido y ahora él estaba no solo cumpliendo la profecía, sino que en especial estaba siendo partícipe de la llegada del reino. Y esto es algo que los demás profetas, por más que predicaron, no vivieron con este privilegio que Juan
Te damos gracias por esta bendición de que Él pudo ser fiel, pudo ser obediente, pudo prestarse y aún así ser con carácter de mantener sus principios hasta la muerte. Por no cambiarlos tuvo la muerte. Ayúdanos a tener como ejemplo y poder ir también así hasta la muerte en el plan tuyo, pero no cambiar, no ser cañas que nos movemos para un lado o para el otro, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Este es el canto que quiero compartirles. Se titula Oh, cuán dulce. Oh, cuán dulce. Vamos aquí. Este es el tono. Ok. Aquí dice: Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Ah, qué hermoso canto. Bueno, nos vemos la próxima y bendiciones.